Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Buena semana. Después de este Tisha B'Av, que pasamos con un tiempo de tranquilidad. No es casual que todo el ataque fue durante las 3 semanas. Empezó ya una semana antes, pero la parte más ruda fue durante las 3 semanas de sufrimiento, de tristeza, las 3 semanas de Puranut por la destrucción del Beit HaMikdash y por tantas otras cosas que sucedieron. Los árabes saben muy bien, y todos nuestros enemigos saben muy bien que son 3 semanas donde el pueblo de Israel está deprimido, pero bueno, gracias a la fuerza que cada uno nos da, gracias a la Torá, gracias a gente muy valiente que dio su vida, entregó su vida tal cual para defender al pueblo. Y si Dios quiere va a venir el Mashiach ahora, pero si no viene ahora seguramente van a tener que seguir haciéndolo. Estamos aquí nuevamente. Con ustedes estudiando Hasidut, porque el estudio de la Torá es lo que trae la redención, y especialmente el Hasidut. Porque el Hasidut no es Torá simplemente, sino que es explicación del Zohar, de la Kabbalah, de los libros sagrados revelados y no revelados, escritos y orales.
es la Torá del Mashiach para los tiempos de la redención. Y es lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, que el pueblo de Israel va a ser redimido con misericordia gracias al estudio de esto. Entonces, sabido, como dijo la Mula Zaken, que aquel que estudia Hasidut, el que estudia Tanya, está estudiando el Zohar y está cumpliendo lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Les quería decir las primeras palabras del capítulo 15, en hebreo, como acostumbramos a hacer, y luego vamos a continuar. Dice el capítulo 15, Ubeze, Yuvan Meshekatuv, Beshabtem, Ureitem, Ben Sadik le Rasha, Ben Obed Elokim, le Asher Lo Abdu, שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק הוא שעובד ולשון הווה, שהוא באמצע העבודה, שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה שלו, שלא יתלבש באיברי הגוף, שהוא באמת עבודה בעמל גדול להילחם בו תמיד Be'ainu Abeinoni. Dice la Nura Zaken, con esto, o sea, con lo que estudiamos en el capítulo anterior, y por eso quería también repasar y aclarar algunos puntos del final del capítulo anterior. Dice la Nura Zaken en este capítulo 15, con esto podremos comprender el versículo y retornaréis y veréis la diferencia entre el hombre justo y el malvado, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no sirve a Dios. ובזה יובן מה שכתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק הוא שעובד ולשון הווה, שהוא באמצע העבודה, שהיא המלחמה עם היצר הרע. Entonces, esa es la diferencia entre el hombre justo y el que sirve a Dios y no lo sirve. El que sirve a Dios, el que está sirviendo, está haciendo su servicio a Dios en el tiempo presente, describe a aquel que todavía está en medio de su servicio divino. Este servicio, o abodá, Abodat Hashem, se dice en hebreo, consiste en la lucha de aquel que sirve a Dios contra la naturaleza de mal, contra el Yetzer Hara, que ahí está dentro de sí, con el fin de superarla y desterrarla de la pequeña ciudad que es el cuerpo del hombre, para que no se invisten los órganos del cuerpo por medio de malos pensamientos, palabras o acciones. Una lucha constante con la propia naturaleza del mal, que requiere verdaderamente gran esfuerzo, y ese esfuerzo o amal, como se dice en hebreo, labor, este es el Beinoni. El Beinoni está siempre luchando. Ahora dice, con esto podremos comprender el versículo. ¿Con qué? Vamos a volver a leer esta pequeña parte del último capítulo, que era bastante largo por cierto, y quería comentarle un par de cosas que aclara en los números aquí. Dice, en el capítulo explica que aquel que es verdaderamente un servidor de Dios, aquel que es un tzadik, aquel que es un justo completo, aborrece al mal con todo su corazón, en forma natural. Así es él y lo aborrece. En cambio, el Rasha no solamente no lo aborrece, sino que hay cosas que le dan placer, que disfruta del mal. Algunas todo el tiempo, algunas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Beinoni y el Tzadik y el Rasha? Que el Beinoni, por un lado, se parece al Rasha, en que dentro de sí tiene esa naturaleza del mal.
y lucha con ella y la vence siempre, cosa que no pasa con el malvado, con la persona común que somos nosotros. Pero por otro lado, no venció a su naturaleza del mal, tiene que estar luchando. Entonces, esa lucha hace que hay veces que aborrece el mal y hay veces que no lo aborrece, a pesar de que no hace nunca lo que dice el mal, ni en pensamiento, ni en habla, ni en la acción. Pero hay veces que verdaderamente no lo aborrece, entonces tiene que hacer ejercicios para aborrecer el mal. Aborrecer el mal de engañar a la mujer, engañar a alguien con el adulterio, entonces para eso tiene que ver a la mujer que lo puede llevar al adulterio como una persona malvada, como si piense llena de suciedad, etcétera, etcétera. Y así la comida que le hace mal y que lo lleva a la glotonería, y así con todos los placeres de este mundo. Y por otro lado tiene que ejercitarse, deleitarse y regocijarse en Dios, a reflexionar en la mejor medida de su capacidad acerca de la grandeza, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que hacer lo suyo, pero de todas maneras, hay una pregunta clave acá, y es que en realidad, como acabamos de decir, él verdaderamente no siente en su corazón un odio, un aborrecimiento al mal, al pecado, a todo aquello que lo aleja de Dios. Tiene que estar luchando, entonces parecería como que es algo ficticio, algo fabricado. Y en verdad es así. Es como una especie de ilusión. Él se imagina que aborrece el mal, ve a una mujer bella, hermosa, toda preparada para darle todos los placeres, y él tiene que imaginarse que le está odiando. ¿Cómo puede ser una cosa así? Dice el Rebbe que justamente ese es el servicio, ese es el que está trabajando constantemente, está luchando constantemente contra la naturaleza del mal. ¿Y por qué hace esto? ¿Cuál es la ventaja? Que le sirve para cumplir con esa promesa que él hizo, el juramento, antes de venir a este mundo, que le dijeron, sé un tzadik y no seas un rasha. Entonces vos tenés que hacer todo el esfuerzo posible, a pesar de que seguramente por tu propio esfuerzo no vas a lograrlo. Y Dios hará como Él vea correcto. Ese es uno de los puntos claves de todo esto que estamos haciendo. Por un lado tenemos que imaginarnos algo que no sentimos, pero por otro lado tenemos que saber que tenemos que imaginarnos cosas correctas, aquello que es correcto que tenemos que imaginar. No simplemente ilusiones vanas, sino tener en nuestra mente el objetivo al cual queremos llegar, el cumplimiento de los preceptos, como está en la Torá. Pero aparte hay otra segunda cosa que tenemos que comprender antes de pasar al capítulo 15, y es lo que dice aquí. Además, esta imitación del tzadik le da al Benoní otro beneficio, además del anterior de poder cumplir con su promesa. El hábito reina suprema en todas las cosas, se convierte en una segunda naturaleza. Por eso cuando la persona se acostumbra a aborrecer el mal, comenzar a considerarlo en cierto grado verdaderamente abominable. Cuando se acostumbra a regocijarse en Dios por medio de la reflexión acerca de su grandeza, entonces conforme el principio de que un estímulo de abajo, iteruta de letata, lleva a una iteruta de la eila, despierta algo allí arriba. Quizá después de todo esto descenderá sobre él un espíritu de ruas desde arriba. Entonces, posiblemente, si él no hace el esfuerzo de abajo, el decreto en el cielo es que no va a ser ayudado, o no va a ser ayudado tanto como él está pidiendo. Entonces, hace el esfuerzo aquí abajo, y entonces de arriba le mandan una ayuda. ¿Cómo es esa ayuda?
quizás, después de todo lo que él está haciendo, descenderá sobre él un espíritu desde arriba, y le será concedido que el nivel de ruas del alma originado en el alma de algún gran tzadik se impregne en él para que pueda servir a Dios con verdadera alegría, como está escrito, regocíjese tzadikim en Dios. De esta manera el juramento formulado será un tzadik habrá de cumplirse verdaderamente. Entonces, hasta aquí es una ilusión, pero si él hace el esfuerzo, de arriba le conceden que sea verdad. ¿Por qué dice regoncíjense? Porque ahora va a tener dentro de sí un tzadik. Ahora, ¿qué quiere decir va a tener dentro de sí un tzadik? Hay que diferenciar dos conceptos muy importantes, espirituales, que nos enseña la Kabbalah. Uno es Gilgul, que ustedes seguramente estarán familiarizados, por lo menos con la idea general. Y el otro es el Ibur. Ibur es traducido aquí como impregnarse. Impregnarse, como ustedes ven, tiene la misma raíz de preñado, porque en hebreo, Ibur quiere decir estar preñado, como el Shana Meuberet, el concepto de Shana Meuberet es el año bisiesto, el año que tiene un mes más, el mes de Adar. Entonces, como tiene algo más, está impregnado, está preñado de una cosa extra que normalmente no la tiene. También Ibur Meuberet ok, entonces Gilgul se refiere a la reencarnación. Ese es el Gilgul. Reencarnación. ¿Qué significa reencarnación? Una persona se va de este mundo y vuelve luego a encarnarse en otro cuerpo. Es el concepto de nacer y morir. Dentro mismo de la reencarnación, puede ser que el alma, como el alma está compuesta de 5 niveles, puede ser que esos 5 niveles no sean de la misma persona, de esa alma que estuvo antes. Porque el alma se va dividiendo y se va reencarnando, depende cómo tiene que ir haciendo la rectificación y el trabajo, el servicio que tiene que hacer en cada uno de los aspectos de su alma. Entonces puede ser que una persona tenga dentro de sí un alma compuesta de 5 aspectos diferentes. Se ha dicho que siempre uno de esos 5 aspectos tiene que ser un nivel de un tzadik, ya sea Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Uno de esos 5 tiene que ser el de un tzadik para que esa persona pueda existir. Los otros son niveles de almas que tienen que superarse. Entonces, ese nivel de tzadik ayuda a los otros 4 niveles a cumplir con el cometido de la reencarnación. ¿Pero qué es el Ibur? Ibur es nada más que se impregna. O sea,
que no es parte de la persona tal cual. Entonces se impregna un nivel de ruach. Y ustedes saben que el nivel de ruach corresponde al mundo de Yetzirah. Y el mundo de Yetzirah es el mundo de las emociones. Entonces se le impregnan las emociones del tzadik para que él pueda cumplir con esto que dice aquí arriba, para que pueda odiar al mal y amar al bien. Porque pensar, uno puede en cierta medida manejar sus sentimientos, sus pensamientos, pero manejar los sentimientos es algo mucho más difícil. Entonces, a través de que se impregne a su nivel de ruach, el ruach de un tzadik, entonces va a ayudarlo a sentir eso que tiene que sentir. Entonces el sentimiento le va a ayudar en todos sus niveles y le va a ayudar en todos sus servicios. ¿Ok? Entonces es importante que notar esta diferencia. Entonces el Gilgul tiene que ver con nacer y morir, y el Ibur puede ser dentro de una misma una misma vida de la persona. ¿Ok? Entonces, comprendiendo esto, podemos volver al capítulo 15 y entender esto de una manera mejor. Con esto podremos comprender el versículo: y retornaréis y veréis la diferencia entre el hombre justo y el malvado, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Retornaréis en el sentido de hacer teshuvá, pero también en el sentido de volver, cuando se impregna dentro de uno, gracias al esfuerzo que uno hizo y a la ayuda que recibió de arriba, se transforma como si fuera una nueva persona. Es como un nuevo nacimiento dentro de la vida. Entonces, también es una forma de volver a nacer, pero en el concepto de Ibur. Entonces uno va a ver la diferencia entre el hombre justo y el malvado. Como uno cuando va por la calle, cuando ve las noticias, cuando escucha y se relaciona con todo el mundo, uno más o menos ve la diferencia entre una persona malvada y una persona justa. Pero como estamos hablando de aspectos espirituales, a veces en la acción, que es la parte más externa de las manifestaciones del alma, uno no puede saber si esa acción está hecha por un justo o por un malvado. La misma acción, uno puede interpretarla como que es algo bueno o que es algo malo. Entonces puede interpretar que esa persona es buena o es mala. ¿Cuál es la única forma que tenemos nosotros, que no somos el Arisa, no somos grandes tzadikim, que vemos el alma, no somos Rebe, que vemos el alma que hay en la otra persona? ¿Cómo podemos saber la diferencia entre un hombre justo y el malvado, de uno que sirve a Dios y aquel que no sirve a Dios, a través de vernos dentro nuestro? Entonces cuando Dios nos ayuda para sentir algo nuevo, sentir esa diferencia entre amar a Dios, amar las cosas buenas, amar el bien y amar lo contrario, y lo mismo con odiar el bien o odiar lo contrario, entonces ahí vamos a notar quiénes somos nosotros, en qué nivel estamos. ¿Estamos en el nivel en que servimos a Dios o en aquel que no lo servimos? Acá el Admira Zaken va a aclarar algo muy importante.
con respecto al servicio a Dios. Ustedes conocen seguramente la palabra Eved. En el éxodo de Egipto, en la Haggadá de Pesaj, decimos Abadim Ainu, esclavos fuimos. Entonces, Eved en hebreo significa sirviente o siervo y también esclavo. Entonces, Eved es el calificativo que se le da a la persona. Es un esclavo. Pero el verbo es la abod, que también quiere decir trabajar, servir. Y entonces aquel que sirve en el tiempo presente, el verbo la abod en el tiempo presente es obed. Obed quiere decir el verbo servir en presente. Sirve o sirvo. Todas las conjugaciones. ¿Ok? Eso es importante para entender lo que vamos a leer ahora. De ahí vienen algunas palabras que seguramente ustedes también conocen, como abad, abadía. ¿Conocen esas palabras? No, Eved es un sustantivo o adjetivo también. Uno puede decir que esa persona es un esclavo. Obed quiere decir que está trabajando o que está sirviendo. Entonces, abad y abadía, que son términos que fueron evidentemente tomados del hebreo por los cristianos, se refiere justamente a eso, a los siervos de Dios, y abadía creo que es el lugar donde están ellos, ¿no? Un edificio, un convento, algo así. Así que ven el origen de estas palabras. Entonces dice el Admonaza que la diferencia entre aquel que sirve a Dios, sirve Obed Hashem, ¿sí? Obed et Hashem de Simcha, sirve a Dios con alegría. Y un hombre justo es que aquel que sirve a Dios en tiempo presente describe que a aquel que todavía está en medio de su servicio a Dios. O sea, él está en este momento luchando contra, haciendo ese trabajo, ese esfuerzo de luchar contra su alma animal, contra su instinto del mal. Este servicio, abodá es la acción, trabajo, servicio, consiste en la lucha de aquel que sirve a Dios contra la propia naturaleza del mal con el fin de superarlo y desterrarlo de la pequeña ciudad, para que no se invista en los órganos del cuerpo por medio de malos pensamientos. Antes leímos esto, y es algo interesante, pero después de comprender todo lo que leímos, que analizamos ahora, esto tiene un significado mucho más profundo. Una lucha constante con la propia naturaleza del mal que requiere verdaderamente gran esfuerzo, servicio y labor. Este es el Beinoní. Entonces, acá recién hablamos de la diferencia entre el Beinoní y el Rasha. Y decíamos que había que entender la diferencia entre el Beinoní y el Tzadik. ¿Cuál es la diferencia entre el Beinoní y el Tzadik?
El tzadik, en cambio, es llamado un servidor, Eved, un esclavo de Dios, como un título referido a su persona y no a lo que hace, sino al título de sabio o rey, concedido a aquel que ya se ha vuelto sabio o rey. Así también él ya ha consumado y completado totalmente su servicio de librar guerra contra el mal dentro de sí. O sea, él ya terminó su trabajo. Él lo ha desterrado y éste se ha ido de él, dejando su corazón vacío dentro de sí, como estudiamos en otros capítulos. Su corazón, donde reside principalmente el alma animal, en el lado izquierdo que está lleno de sangre, está vacío, como dice David Amelech. Entonces, esto es en general, ¿sí? Como aquellos que no tienen este capítulo a mano, que no tienen el Sefer de Tanya a mano, les doy en internet de donde lo pueden sacar, como siempre, para leerlo con más tranquilidad. Entonces, esto es la diferencia entre el Beinoni y el Tzadik. Entonces, en Tzadik también hay dos niveles, pero cuando nosotros dividimos al principio del Tanya las diferentes clases de personas, dividimos en 5 categorías. El tzadik completo, el tzadik que no es completo, el Beinoni, el malvado completo o totalmente malvado, y el malvado incompleto. Ahora viene la Admura aquí y nos dice una nueva novedad, otra novedad, y es que dentro del Beinoni también hay dos niveles. Aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Es algo paradójico. Estamos diciendo que un Beinoni nunca peca, todo el tiempo está estudiando Torah, tanto en pensamiento, en habla y en acción, está completamente manejado por su alma divina. Y acabamos de aclarar que el Beinoni es alguien que sirve a Dios. Que está en este momento, en el tiempo presente, sirve a Dios para luchar contra su alma animal, a diferencia del tzadik que no lucha, que es un sirviente nato. ¿Qué significa que hay un Beinoni que sirve a Dios y otro que no lo sirve? No obstante, aquel que no lo sirve no es un malvado, porque estamos diciendo que no peca nunca, ni siquiera tiene pensamientos pecaminosos, aunque no lucha pero no lucha contra su alma naturaleza del mal, pues jamás en su vida ha cometido siquiera una transgresión menor en lo que hace a los mandamientos negativos, y también ha cumplido todos los mandamientos positivos, hablando de los preceptos, los 613 preceptos, 248 positivos y 365 negativos. Todos los preceptos positivos que pudo cumplir, los cumplió. Es sabido que no todos los 613 preceptos podemos cumplir aunque quisiéramos, porque hay preceptos que tienen que ver con el rey, hay preceptos que tienen que ver con el Kohen Gadol, otros con el Levín, otros preceptos tienen que ver con la mujer, otros con el hombre, hay otros preceptos que tienen que ver con aquellos que viven en la tierra de Israel. Entonces, los que pudo los cumplió, incluyendo el precepto de estudiar Torah, que es equivalente a todos los demás mandamientos combinados, hasta el punto de que su boca jamás cesó de estudiar, a pesar de lo difícil que ello es. ¿Se puede decir que no sirve a Dios una persona así? Si es Beinoni, tiene que estar luchando constantemente. Sin embargo, se le describe como aquel que no lo sirve porque no libra batalla alguna contra su inclinación al mal. ¿Y qué pasa si no lucha? Si no lucha es vencido. Dice, no es aquel que
no lucha con su inclinación al mal para vencerla con la ayuda de la luz divina, ilumina el alma divina que reside en el cerebro, que gobierna el corazón, o sea, la lucha que tiene el Beinoní contra su corazón y que tenemos nosotros está en el cerebro, ¿no es cierto? En la medida que tengamos más luz del alma divina, que seamos más conscientes del alma divina que tenemos dentro nuestro, entonces vamos a tener más ayuda en nuestra lucha, como se explicó anteriormente. Porque su inclinación al mal no se le opone en absoluto tratando de alejarlo del espíritu del servicio divino. Entonces no lucha porque su instinto del mal no le está instigando. Instigando en hebreo es lesatet. De ahí viene la palabra Satán. El Satán no lo molesta. Por lo que no precisa librar guerra contra ella, contra el alma animal. Así ocurre, por ejemplo, con aquella persona que por naturaleza es un asiduo estudiante en virtud de su temperamento impasible. Y no tiene problema en estudiar, porque es lo que más le gusta hacer. No tiene que luchar contra sí mismo para poderse estudiar. Así como tampoco tiene conflictos por deseos sexuales debido a su naturaleza frígida. Es una persona fría, mental, calculadora, inteligente, buena, pero no tiene impulsos sexuales que no significa que no tenga vida sexual. Tiene vida sexual, pero no tiene problema en hacer todas esas cosas de acuerdo con la Torah. Y del mismo modo con los demás placeres mundanos. Carece naturalmente de sentimientos de gozo. O sea, no goza por los placeres mundanos. Como el Beinoní no goza plenamente de la divinidad. Pero tampoco tiene que luchar por dejar de gozar de los placeres mundanos. Por eso no necesita meditar tanto acerca de la grandeza de Dios para crear conscientemente un espíritu de comprensión y temor a Dios en su mente a fin de guardarse de transgredir cualquier mandamiento positivo. Acá aprendemos algo muy importante también. Generalmente cuando nosotros queremos estudiar y ser mejores y aprender, es para alimentar nuestro ego. En general viene de nuestro ego que nos quiere, que nosotros vemos que no somos buenos o que la gente nos ve como buenas y queremos llegar a elevarnos, esto especialmente en los hombres. Las mujeres tienen también esa protección de que tienen una inclinación al bien mucho mayor que la del hombre. Entonces, como ya naturalmente está protegido, entonces no tiene la necesidad de esforzarse mentalmente meditando para irse de eso. Decíamos que en general nosotros meditamos y esforzamos todo nuestro esfuerzo, y es lo que hacen la mayoría de las personas que vemos a nuestro alrededor, lo hace para progresar, para obtener un beneficio. Sin embargo, el que sirve a Dios verdaderamente se esfuerza para tener un espíritu de comprensión, para llegar al temor a Dios, para poder cumplir los preceptos. Eso con respecto a la mente. Ni un amor a Dios en su corazón que lo motivará para unirse a Él a través del cumplimiento de los mandamientos positivos, a través del estudio de la Torah que equivale a todos los mandamientos combinados. Pues no necesita meditar tanto para tener comprensión, para tener temor, o para tener amor. Ya tiene eso en forma suficiente para no transgredir, para ser un Beinoní. Entonces no es un servidor, no está luchando. El oculto amor a Dios que se encuentra en el corazón de todos los judíos, quienes son llamados los amantes de su nombre, o Abei Hashem, que aman el nombre de Dios,
Ustedes saben, Hashem quiere decir el nombre. Este amor oculto le basta a este Beinoni para motivarlo al cumplimiento de los mandamientos, de los preceptos, ya que él está naturalmente inclinado a ellos. Por este motivo se lo considera alguien que está sirviendo a Dios. No se lo considera alguien que está sirviendo a Dios en absoluto, dice el hombre de Zaken. Pues este amor latente no es de manera alguna de su propia elaboración o logro. Es nuestra herencia legada por nuestros patriarcas a toda la nación judía, como se explicará más adelante. Más adelante va a hablar el hombre de Zaken acerca de esa alma divina que tiene el judío, que es una herencia heredada de los patriarcas, que ellos llegaron a través de su esfuerzo a sentir un amor gozoso y un amor fogoso por Dios. Y eso fue heredado a su descendencia. Esa es una de las diferencias que hay entre el judío y el no judío. No significa que es más o menos, significa que cada uno tiene una herencia diferente. ¿Ok? ¿Está bien hasta aquí? ¿Cuál es la característica de aquel Beinoni que no sirve a Dios? Así también aquel que no es inherentemente estudioso, pero se ha acostumbrado a estudiar asiduamente. De modo que este hábito suyo se ha transformado en su segunda naturaleza. Como habíamos hablado en el capítulo anterior, no puede adquirir nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevos comportamientos. También puede adquirir nuevas estructuras mentales, formas de pensar, y así modificar también el objeto de sus sentimientos, de sus emociones. Las emociones siempre van a ser las mismas, lo que cambia es la dirección. Entonces, hasta aquí hablamos de aquel que naturalmente recibió una herencia. También está aquel que no sirve a Dios, porque llegó a un estado en que adquiere una segunda naturaleza. Es como aquel que recibe dinero de sus padres y lo hereda, y está aquel que, y entonces no tiene que trabajar, y está aquel que deja de trabajar porque hizo una fortuna, trabajó, hizo una fortuna, entonces también está en el mismo nivel. Pero es una fortuna que él adquirió. No era algo natural en él, no era algo heredado. Se transformó en una segunda naturaleza, que es lo que esta palabra clave, que es lo que tenemos que estar constantemente tratando de conseguir. En hebreo se dice Teva, Ashayni. Segunda naturaleza. También a él le es ahora suficiente el oculto amor a Dios, ese que siempre está, a menos que desee estudiar más de lo que está habituado a estudiar. Entonces, llegó a un estado en que no trabaja y es Beinoni. ¿Qué significa que a menos que desee estudiar más de lo que está habituado a estudiar, acostumbrado a estudiar? Llegó a una segunda naturaleza. Tanto aquel que heredó una fábrica como aquel que la construyó, llegó a tener una fábrica.
Puede ser que se conformó con eso, puede ser que no, quiere más. Hay una diferencia entre aquel que se esfuerza para conseguir y tener una fábrica, que aquel que ya tiene una fábrica y se esfuerza por tener más. Si ustedes meditan un poco en estas dos situaciones, comparándolo con aquel que es Rayá y quiere ser Beinoní, y a ese Beinoní que quiere ser un Tzadik, y se esforzó y lo logró, o aquel que es por naturaleza ya de ese nivel. ¿Qué significa que desea estudiar más? Esto explica la declaración talmúdica de aquel que sirve a Dios, se refiere a que pasa su estudio 101 veces. Entonces, aquel que se conforma en la situación en que está, no es un sirviente de Dios. ¿Qué es un sirviente de Dios? Acá empezamos a entrar. Aquel que estudia 101 veces, mientras que aquel que no lo sirve se refiere a una persona que pasa estudios solo 100 veces. Ya hace tiempo que si uno llega a estudiar una vez o dos, si llega a estudiar 3 o 4 veces un estudio, ya es considerado un estudioso. Pero en la época del Talmud, para llegar a ser considerado alguien normal para esa época, un Talmid Jajam, un estudioso, un sabio, había que llegar a estudiar algo 100 veces. Si no, no se consideraba que lo había estudiado. Esto es así porque en aquellos días era habitual y natural repasar cada lección 100 veces. El Talmud ilustra esto con la analogía del mercado de los que arrean burros, quienes cobran un zuz, una unidad de moneda, por 10 parsi, 10 millas persas, pero pedían 2 susim para arrear 11, porque el arrear una 11ª milla excedía su práctica habitual. Entonces, para cobrar el doble no necesitaban ir 20 millas, sino que con ir una sola milla era un esfuerzo mayor que cualquier milla que estaba dentro de las 10. Por lo tanto, este repaso 101 que supera la práctica normal a la que el alumno había sido acostumbrado desde su infancia es equivalente a todos los 100 repasos anteriores combinados. Ahora cuando nosotros vemos, por ejemplo, los deportes de alta exigencia, podemos ver la diferencia que hay entre aquel que gana, que pasa por encima de su propia capacidad, y aquel que llega a su máximo rendimiento, pero no se supera. Ustedes si vieron alguna vez las carreras de los 100 metros, donde corren. Ustedes saben que en la carrera de 100 metros, que en los hombres ahora tiene, no sé cuántos segundos tardan, 7, 8 segundos, se toma una respiración inicial y no se respira hasta el final de la carrera. Y cuando se va a pasar la línea, el que está ahí corriendo, no corre como todo el resto, sino que incluso hace un esfuerzo más y adelanta la cabeza. No sé si vieron ustedes eso. Ese pequeño esfuerzo que hace, lo hace para superar la marca que podría haber tenido e incluso eso le sirve para ganar una carrera respecto a aquel que estuvo al lado y no lo hizo. Entonces esa es la diferencia. Todo el esfuerzo que uno hace durante toda la carrera, durante los 100 metros, o durante los 100 metros de la carrera, a veces no tienen el suficiente esfuerzo, el suficiente recompensa, porque no hizo ese último esfuerzo que vale por toda la carrera.
Por lo tanto, este repaso 101, que supera la práctica normal a la que el alumno había sido acostumbrado desde su infancia, se equivale a todos los 100 repasos anteriores combinados. Y esta característica es lo que diferencia al verdadero estudiante, a la persona verdaderamente que quiere superarse a sí misma, que está constantemente tratando de superar sus propias marcas. El otro día llevé a mis nietas a la pileta de natación. Están aprendiendo a nadar. Tengo una de mis nietas tiene 9 años. Se llama Hayamushka. Está aprendiendo a nadar y ya empezó a ir a hacer los anchos de la pileta. Es un ancho de, no tendrá más de 10 metros. O menos de 10 metros. Y entonces me decía, mira cómo nado tan rápido. Iba y venía, entonces le dije, vamos a ver qué rápido nadas, vamos a medir con un cronómetro. Entonces la cronometré y le dije, tardaste 12 segundos. Y entonces se paró nuevamente en el borde, tomó aire y dijo, medime de nuevo. La próxima vez midió 11 segundos. La próxima vez 10 segundos, 9 segundos y medio. Entonces le dije, bueno, por hoy ya está bien. Eso es lo que significa obtener una segunda naturaleza. Porque para cambiar su naturaleza habitual debe estimular en sí mismo el amor a Dios, meditando en su mente acerca de la grandeza de Dios, a fin de dominar la naturaleza que está en el lado izquierdo de su corazón, lleno de sangre del alma animal que se origina en la clipa, en las cáscaras impuras donde proviene esta naturaleza. Y este estímulo de amor a Dios generado con la meditación para imponerse al alma animal es un servicio perfecto para el Beinoni. Entonces, el tzadik no necesita hacer esto. Esforzarse para dominar su alma animal no significa un servicio perfecto para el tzadik. Al contrario, el tzadik no tiene que estar peleando, no tiene que dedicarse a estas cosas. Tiene que dedicarse a cosas superiores. Hace Judim, va a los mundos superiores y trae bendición para la gente y se preocupa por ayudar a los demás. Todas las cosas que hace un tzadik, trae profecías, trae novedades de la Torá, todo lo que sabemos que hace un tzadik. No tiene que estar luchando contra su alma animal. En cambio el Beinoni no hace nada de eso. Tiene que estar luchando contra su alma animal. Y a través de luchar contra su alma animal, entonces logra también hacer algunas cosas que hace el tzadik. Entonces para él, esa lucha en la que vence, para el Beinoni es un servicio perfecto. Una alternativa en el servicio de Beinoni es estimular el amor a Dios inherente oculto en su corazón y llevarlo a un estado revelado, para controlar por medio de este amor la naturaleza que está en el lado izquierdo del corazón. Como todas las cosas, para poder uno dominar algo, tiene que ser consciente de eso, tiene que conocerlo, tiene que percibirlo. También esto, el librar batalla contra su naturaleza, inclinación, despertando el amor oculto en su corazón, es llamado servir a Dios. Si bien de un modo imperfecto, pero si no libra guerra alguna, este amor por sí mismo no puede de ninguna manera considerarse el servicio suyo. ¿Ok? La próxima semana vamos a volver, sí, vamos a utilizar estos 5 minutos que nos quedan para las preguntas. Adelante. Obadia viene de la palabra Eved. Obadia, como el tzadik Rabbi Obadia Yosef. Mientras ustedes meditan, voy a ponerles
nuevamente la música para ir despidiéndonos. Esta semana hubo muy pocas clases, así que voy a tratar mañana noche de hacer una clase, Bli Neder, sin promesa, pero de todas maneras va a estar la clase de Jacob David de psicología. También hoy puse un nuevo video muy interesante acerca de Rashbi, de Rav Ginsburg. También traduje algunos asuntos de la Risa, así que entren en la página Dimensiones para verlo, y entre hoy y mañana voy a mandar la página semanal con todas estas novedades. No entendí tu pregunta, Obadia. ¿Qué relación hay entre el Beinoní que estudia y el Tzadik? Porque todos estudian. ¿Te refieres con respecto a estudiar 101 vez? Ah, bueno, ninguno de los dos lucha. Porque ninguno de los dos, porque el Tzadik tiene su alma animal completamente transformada para el bien. Su alma animal, naturalmente, hace cosas buenas, entonces, por lo tanto, no lo perjudica. En cambio, el Benoní que estudia y no lucha, que como te refieres a la parte anterior que estudiamos, ¿no? Que no necesita meditar tanto, etcétera, etcétera, porque tiene una naturaleza fría. Él no llegó a ser perfecto dentro de su corazón. Su alma animal está allí. No está doblegada, no está transformada para el bien. Y en cualquier momento se puede despertar y lo va a traicionar. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el tzadik y el beinoní. O sea, el beinoní tampoco se tiene que descuidar. Nuevamente, como decíamos antes, por afuera parecen lo mismo, pero el por dentro cada uno sabe quién es. Y Ojeda pregunta, ¿cómo se determina ese 101? Es como decía recién, cada uno se va superando, va llegando al máximo de su posibilidad, y en aquella época del Talmud, cuando alguien llegaba a 100, buscaba hacer 101. Pero cuando ya hacía 101 en todas las lecciones, para él ese 101 era el 100. Ya era parte de su naturaleza, entonces tenía que hacer 102. Entonces cada uno tiene que conocerse a sí mismo y buscar cuáles son sus límites y tratar de superarlos. Esa es la idea. Bendiciones a todos. Jenny, estamos terminando la clase, así que te invitamos a verla después. Shabbat Shalom, que haya paz en todo el mundo. Acuérdense de colaborar con Galeinai, con nuestra dimensión interior, así podemos seguir trabajando. Estamos en épocas difíciles, así que todo lo que ustedes puedan aportar. Tratamos de dar clase todos los días. Entren a Dimensiones, ahí van a tener la agenda. En la agenda semanal van a tener el enlace. O pueden entrar a nuestra página de Facebook y ahí también nos publicamos. Bendiciones de la tierra de Israel. Shabbat Shalom.